Bienvenidos a Charlas con Salud. Soy Julia Farré, dietista nutricionista, y hoy tengo el placer de hablar con David de Lorenzo, que es experto en genética. David es biólogo y doctor en genética. Ha dedicado gran parte de su carrera en el estudio de enfermedades complejas que afectan al ser humano. Lo que más le apasiona es ver cómo la genética individual de cada uno determina cómo respondemos ante los alimentos que ingerimos. David actualmente trabaja en NIM Genetics, donde dirige y desarrolla los test GoGood. Hola David. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haber venido. A vosotros por invitarme, un placer estar aquí. Antes que nada, para que la gente entienda conceptos básicos, ¿qué significa nutrigenética y nutrigenómica o genómica personal? Básicamente los tres hacen referencia al mismo concepto y es la manera, como tú bien has explicado en la presentación, la manera en que nuestros genes determinan la respuesta que damos a nuestra alimentación, a los alimentos que ingerimos. Sabemos que el ejemplo más claro es el de la lactosa. Hay personas que la ingesta de lactosa pueden aprovechar la lactosa cuando toman leche, pues pueden aprovecharla, la metabolizan correctamente porque tienen una variación genética que determina un proceso enzimático que digiere la lactosa. Vale. Hay otras personas que carecen de esta genética o carecen de este proceso enzimático porque su genética determina que así sea y no pueden, por tanto, metabolizar la lactosa y de ahí surge la intolerancia a la lactosa. Vale, me gustaría centrarme contigo a hablar de los test genéticos específicos de alimentación. Mucha gente cuando busca este tipo de test pues quiere saber, por ejemplo, si hay un test que le diga, mira, yo quiero saber qué alimento como, qué hace que me duela la barriga, o por qué engordo, o cómo debería comer o no comer, porque seguro que hay algo que a mí me engorda y no lo sé. ¿Realmente hay test tan específicos para poder conseguir esta información? ¿O qué tiene que tener en cuenta la gente cuando ve test que a lo mejor dicen, con este test conseguirás adelgazar porque te diremos cómo tienes que comer? ¿Qué hay detrás de todo esto? Todo depende del conocimiento actual. O sea, si tú me dices que hay un test que te dice que puedes tomar lechuga pero borraja no, pues te voy a decir como que no me lo acabo de creer, porque el conocimiento científico actual no tiene tanta precisión como para determinar metabólicamente hablando el efecto de la lechuga o el efecto de la borraja en el organismo de una persona. Pero si me estás hablando de un test que, como te he dicho, o bien orienta hacia las vitaminas, o bien orienta hacia macronutrientes o algunos nutrientes más esenciales, como puede ser omega 3, sí que hay bastante conocimiento sobre el efecto de macronutrientes en la salud, por ejemplo, grasas saturadas. El ejemplo del GoGood Vital, que es uno de los test que has desarrollado, que es específicamente de vitaminas y omega 3. Bueno, exacto. Piensa que yo vengo del área de la genómica y mi formación es científica. Y por tanto, claro, todo lo que es la base científica para mí es muy importante. Todo lo que es el criterio de calidad y de información que se proporciona en los test genéticos es muy elevado. Tiene que haber una gran base científica para poder decir algo, ¿no? Entonces, eso ha sido desde siempre el criterio uno con el que nos hemos guiado a la hora de desarrollar test. El primero que hemos desarrollado ha sido el GoGood Vital, que precisamente opta a analizar lo que es el metabolismo de las vitaminas y en base al conocimiento de variantes genéticas presentes en este metabolismo, es decir, que puedas activar de una mejor o peor una vitamina o que la elimines más rápidamente o menos rápidamente, en base a esta información proporcionar unas recomendaciones personalizadas. Vale. De cara a una persona que a lo mejor le pueda interesar saber cómo metaboliza ella o él estas vitaminas y de tener una aplicación práctica, es decir, cómo puede cambiar tu vida presente o en el futuro, o por qué tendrías tú necesidad o ganas de hacerte un test de este tipo. Esa es una pregunta, yo creo que es clave y realmente es el hecho de que a una persona, y también es, como te he dicho, el primer criterio que hemos tenido siempre ha sido el de la calidad, que haya una base científica detrás de la información que proporcionamos. El segundo, como te digo, el segundo criterio es el de la utilidad, es decir,
desarrollar test que sean útiles para la persona que se lo hace. No queremos proporcionar información que muy bonito, pero no me sirve para nada. Y en el caso del test GoGood Vital, ¿cuál sería esta utilidad? Es sobre todo saber que todas las vitaminas son nutrientes esenciales, de los cuales que no podemos sintetizar en nuestro organismo y tenemos que incorporarlos de la alimentación. Y son vitales, de ahí su nombre, a la hora de mantener un buen estado de salud, incluso en concentraciones muy pequeñas. ¿Podrías poner algún ejemplo de alguna vitamina de las que medís en el test y cuál sería su función o el problema en caso de que sí, claro, no se hiciera la cantidad? La más conocida y también por los efectos que tiene es el caso de la vitamina D. La vitamina D es una vitamina que también estudiamos precisamente muchos de los genes y de las variantes genéticas que determinan un mayor o menor aprovechamiento de esta vitamina y su efecto en la salud, pero como es sobradamente conocido, o incluso ya casi diría que es cultura popular, la vitamina D es la vitamina del sol que interviene en el metabolismo del calcio y por tanto pues, está muy relacionado con una salud ósea. Sí es cierto que tiene otros componentes, por ejemplo, a la hora de desarrollar, tiene otros componentes, por ejemplo, a nivel inmunológico, ayuda mucho a la precisión de la respuesta inmune, entonces pues se le ha visto, por ejemplo, asociado al desarrollo de enfermedades autoinmunes también, como puede ser podría la ser, por ejemplo, múltiple. que dos personas que ingieren la misma cantidad de vitamina D a través de su alimentación y supongamos que tienen la misma exposición solar y por lo tanto también la sintetizan igual, podría ser que una de ellas tenga más enfermedades autoinmunes o problemas óseos que la otra por un factor genético. Tiene una mayor probabilidad y de hecho es un juego, o sea, no es solo el factor genético, como bien has dicho, has limitado la exposición al sol y la ingesta, se ha observado que personas con una determinada variante genética tienen un mayor riesgo, una mayor probabilidad de desarrollar, pues, por ejemplo, este tipo de enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple. Son lo que se llaman variantes protectoras frente a la enfermedad. Y eso a nivel práctico con la alimentación, si nosotros vemos haciéndonos el test de que metabolizamos mal, por ejemplo, la vitamina D, ¿qué podríamos hacer para evitar este déficit o para contrarrestar nuestra mala genética en este sentido? Es interesante porque además son dos cosas, no es solo que tengas una mayor probabilidad de tener bajos niveles, sino que también el efecto que en tu salud tienen estos bajos niveles. Entonces, son dos cosas diferentes. Es lo mismo que el estado hídrico, ¿no? O sea, dos personas pues, pueden tener el mismo estado hídrico, estar igualmente hidratadas o deshidratadas. Y una sufrir más de la deshidratación que otra, pues porque a lo mejor su mecanismo de mantener el estado hídrico, su mecanismo genético, pues es más deficiente y no puede copar, no puede soportar también. Podría ser que haya dos personas que teniendo un déficit de una vitamina, a una le afecte más a nivel de salud que a otra. Efectivamente. Y eso también se puede medir. Y eso se observa a nivel de estudios que se han hecho, como personas con diferente variante genética, unos mismos niveles bajos de vitamina, por ejemplo vitamina D, pues hace que tenga una persona con un perfil genético tenga un mayor riesgo a una enfermedad, mientras que otra pues puede soportar mejor los niveles bajos de vitamina D. Entonces el test GoGood, el objetivo era separar esta información, es decir, ver primero la probabilidad de que tú, con una ingesta habitual o con una ingesta diaria recomendada, incluso con una alimentación satisfactoria, pero tu mecanismo de absorción y de transporte de esta vitamina sea deficiente y no seas capaz de mantener unos niveles adecuados de la misma manera que otras personas. Eso es una cosa. Y después lo segundo sería ver qué efecto tiene el tener estos niveles bajos durante un periodo prolongado de tiempo, que no a todo el mundo les afecta por igual. Y entonces, claro, con la idea con la información con estas dos clases de información, pues tú o si vas a un nutricionista, pues le puedes decir, mire, tengo este problema, me gustaría, aquí este informe me está diciendo que tengo problemas para mantener la vitamina D y que además, pues
puede tener un efecto significativo en mi salud. Si y lo aquí es mantengo donde los durante. dietistas nutricionistas deberíamos Y aquí, pautar una dieta exacto, más rica en vitamina D para intentar contrarrestar. Claro, es decir, nosotros ofrecemos la información genética, pero sí que es cierto que a veces la persona, esa información puede No ser sabe útil, qué hacer con ella, ¿no? Claro. pero puede ser que no sepa exactamente qué hacer. Entonces, Luego, en cómo este caso, aplicarla, claro. tiene que haber, consideramos también importante que haya un profesional que ayude a interpretar y hacer unas recomendaciones. Y esa, de hecho, es la idea por la cual estamos generando la NutriRed, una red de nutricionistas que esté familiarizada con estos test genéticos, tanto el de vitaminas como el de intolerancias y otros que vayan a ir saliendo. Les damos la formación adecuada para que los puedan interpretar y sepan qué hacer ante una persona que se haya hecho este test, y que le ayuden a una persona a utilizarlo para optimizar su salud. Vale. Es decir, no solo para solucionar problemas... En el test concreto del Sí. Go Good Vital, ¿a qué personas va dirigida? Es decir, ¿a quién le podría interesar realizarse este test para averiguar su metabolismo y riesgo de enfermedades relacionado con vitaminas y omega 3? Realmente no hay un perfil, o sea, de la información se puede aprovechar cualquier persona, ya incluso desde el nacimiento, ¿no? Teniendo en cuenta, perdón, Sí. que la cantidad de área recomendada de nutrientes que se establecen en la población están basadas en lo que la mayoría de gente necesita, ¿podría ser que mucha gente se haga el test y le salga que lo que necesita es lo que ya se recomienda en las guías generales? ¿O suele haber sorpresas? ¿O qué porcentaje de gente realmente tiene unas necesidades diferentes a las que se están recomendando, pues, a nivel dietético, a nivel de organizaciones, Claro. los dietistas nutricionistas? Teóricamente, de hecho, un 5%, la ingesta diaria recomendada es apta para el 95% de la población, ¿no? Entonces, Teóricamente, claro, teóricamente. sí. Entonces, si el test genético realmente acertara con aquellas personas en un 100%, pues detectaría a este 5%, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el conocimiento a lo mejor no nos da para detectar el 100%, pero bueno, solo a lo mejor con detectar un 4%, un 3% de aquellas personas que pueden tener unas necesidades diferentes del resto, pues es una información. Si tú además de un solo gen analizas además de solo un nutriente, analizas 10 nutrientes, pues un 2% de probabilidades de que te salga uno, un 2% de que te salga otro, un 2% va sumando, y al final la verdad es que con la experiencia de los test que llevamos hechos, en todos siempre hay algo hay una recomendación muy concreta, porque de hecho analizamos muchas cosas, no solo, como decía, de estos 10 genes, no solo la capacidad de mantener un nivel óptimo, también el efecto en la salud, y también analizamos el efecto de una potencial suplementación, si una persona al final opta por la suplementación, si esa suplementación puede ser más efectiva o menos efectiva. Como son 3 cosas, para cada vitamina, analizamos 10 vitaminas, pues son 30 cosas que estás mirando, y entonces siempre la gente encuentra, hay alguna variante genética ten en cuenta que las variantes genéticas se distribuyen en las personas al azar, entonces de todas las que analizamos, que son 96 variantes... Y a mí os viene en la cabeza que a lo mejor alguien pensará, ¿y si me hago el test y me sale, por ejemplo, que necesito más vitamina A o D o lo que sea, la solución va a tener que ser suplementarse, ahora que has hablado de suplementación? No ¿O podría necesariamente. cubrirlo con la dieta sin necesidad de acudir a suplementos? No necesariamente, por supuesto que a nivel de las recomendaciones que se realizan, que son siempre dentro de lo que la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, recomienda, son cantidades que perfectamente, incluso en los casos de requerimientos mayores de la media, se pueden conseguir a través de la alimentación. Pero en casos concretos, donde haya una restricción de determinados tipos de alimentos, tanto voluntaria o, por ejemplo, en vegetarianos, personas con un estilo de vida vegetariana, como en personas con un problema metabólico concreto, que puedan tener restringidos determinados tipos de alimentos, por ejemplo, los intolerantes a la lactosa, pues a lo mejor pueden considerar el usar suplementación para algún caso concreto, y en ese caso pues puede ser de utilidad. Pero no es necesario para No es todos. necesario, y de hecho también en los resultados, en el informe, todas las recomendaciones que hacemos las hacemos en base a alimentos, no a suplementación, sino en base a alimentos e intervenciones nutricionales. Vale. Y aparte del test Go Good Vital que mide vitaminas y omega 3,
¿Nos podrías explicar algún otro test en el que hayas trabajado o desarrollado que también esté aplicado a la alimentación? Actualmente los más inmediatos, además del GoGood Vital, tenemos unos sobre intolerancias, intolerancias para la lactosa, para la fructosa y la intolerancia al gluten o celiaquía, para los cuales también hay mucha evidencia a nivel molecular y se conocen muy bien las variantes genéticas que hacen que una persona pues tenga la intolerancia a este tipo de alimento. Pues es que prácticamente intolerancias solo hay estas tres y ya está, ¿no? Y los mecanismos moleculares de estas tres intolerancias pues se conocen muy bien. Y además de estamos planeando los siguientes estudios o los siguientes test están relacionados con la gestión del peso, de macronutrientes y micronutrientes también. Pero sobre todo macronutrientes y optimización del rendimiento deportivo, porque también hay bastantes evidencias y sobre todo porque creemos que lo que se ha hecho hasta ahora, o personalmente opino que lo que se ha hecho hasta ahora a nivel de test genéticos está bastante equivocado en lo que es la gestión del peso. ¿Qué quieres decir? Que a mí no me sirve para nada saber si tengo riesgo a obesidad. Ah, claro. Y menos cuando ya eres obeso, que muchas veces la gente se va a hacer los test cuando ya tiene el problema. Que un test genético te diga que tienes un problema de obesidad y te haces un test genético y te dices que tienes mayor riesgo de padecer obesidad, es como, gracias, te he pagado 200 euros para que me digas algo que evidentemente conozco desde que soy pequeñito, porque he tenido siempre problemas para controlar el peso, entonces esa información no aporta nada. Y como te he dicho al principio, el segundo criterio, el segundo eje principal en mi vida profesional, siempre lo ha sido, es la utilidad. Y entonces estamos haciendo test sobre todo que den recomendaciones útiles, es decir, ¿qué necesita una...? Vale, partimos con que una persona ya puede tener un problema para gestionar el peso. ¿Cuáles son las recomendaciones más probables de éxito? La 1, la 2 y la 3, en función de sus genes. No hace falta hablar de riesgo genético, no, simplemente saber, en base a la configuración genética, qué estrategias pueden ser más exitosas, tienen una mayor probabilidad de éxito. Y ya para finalizar, ¿cómo se realiza el test genético? ¿Qué hace falta? Tan fácil como escupir en un tubito, realmente... De hecho, lo podemos enseñar porque tenemos aquí un ejemplo. El tercer eje, también que me motiva personalmente, es la facilidad. Yo creo que tanto la información como el uso de la información como el uso del test desde el principio hasta que se obtiene el resultado, tiene que ser fácil, ¿no? Tiene que ser, mi objetivo es que al final, realmente a mí me motiva, yo soy genetista y como tal creo que la información genética es muy útil para la mejora de la salud y la prevención de enfermedades. Lo estamos viendo y se está hablando mucho, pero no acaba de enganchar. Yo creo que es clave también que sea fácil de usar, fácil de entender. Entonces, todo el tercer eje alrededor del que hemos girado ha sido la facilidad en el uso de este tipo de test. Y bueno, aparte de que hay un sobre para enviar la muestra, pues lo abro, o sea, viene en un tubo que viene sellado para evitar contaminaciones en el manejo, etcétera. Entonces, dentro de este envase hay lo que sería un tubo de recolección. En este tubo de recolección simplemente hay una marca de 1 mililitro, 2 mililitros, pues hay que llenarlo de saliva al menos hasta 1 mililitro, lo óptimo sería llegar hasta 2 mililitros, que esto pues 5 minutos, 2, ¿Hay inconveniente en haber comido antes, en haber bebido antes? Sí, hay que intentar evitar haber comido nada al menos 1 hora antes, porque también a veces, dependiendo de qué hayas comido, puede haber sustancias que interfieran con los análisis que hacemos posteriormente. Entonces, una vez que se ha echado saliva, después hay un pequeño tampón, que es un líquido que mantiene las células que están en nuestra saliva, las células del interior de nuestra boca, que están aquí dentro, y de las cuales extraeremos el ADN, y se mantienen estables, se evita su degradación a través de este líquido. Entonces el líquido se mezcla y simplemente pues, se vuelve a poner aquí y se envía. Y cuando llega a nuestro laboratorio, pues entonces nosotros ya analizamos la saliva
¿Y en cuánto obtenemos tiempo el ADN. puede obtener la respuesta al test? ¿Cuánto tardáis en dar una respuesta? El tiempo hasta ahora que estamos ofreciendo es de alrededor de 20 días hábiles. Bueno, David, pues muchas gracias. Creo que ha quedado Gracias a vosotros. todo muy claro. Para finalizar, pues me gustaría decir que bueno, me ha gustado la idea de que un test, para que sea útil, no tiene que estar solamente basado en la evidencia científica, sino que te tiene que dar una respuesta que tú luego puedas aplicar para conseguir cambios. Y simplemente deciros que todas las dietistas nutricionistas del Centro de Nutrición Julia Farré ya formamos parte de la NutriRed, y que si deseáis haceros el test o os habéis hecho el test y necesitáis que un profesional os lo explique y os ayude a mejorar vuestra alimentación en función de vuestro resultado, podéis acudir a nosotras y estaremos encantadas de ayudaros.